Seguimos con las jornadas. Tenemos ahora una mesa redonda donde hay varios representantes de diferentes grupos de hombres de Euskadi. La presentación la hará Idoia. Idoia Ismendi. Entonces, bueno, yo voy a hacer su presentación y luego ella continúa. Idoia Ismendi es periodista, licenciada en periodismo, ha hecho un máster en igualdad de hombres y mujeres, ha trabajado como técnico de igualdad durante 15 años y ahora nos dice que va a seguir un modo de vida más tranquilo y que ha cambiado, digamos, el estrés por un modo de vida más feliz, lo cual es bastante envidiable. A ver si podríamos todos. También ha tomado parte o participa en diferentes movimientos sociales y es miembro del grupo feminista Arratia Konoka. ¿Sí? Muy bien, pues entonces les doy paso ya. Ella va a presentar a los miembros de la mesa, los que van a participar ahora mismo en la mesa, y a ver qué conclusiones podemos sacar interesantes. Bueno, hau daukagu ez? Hau bada bien? Martxan dago? Vale, bueno, atxaldeon. Mai inguru honen helburua izango da zenbait gizon taldeen norabideak eta pixka bat ezagutzea, eta baita ere hemendik aurrera, etorkizunari begira zenolako proposamenak eta ideia dituzten, ez? Lehenengoz aurkeztuko ditut, hasten naiz hemendik, nire ezkerrean dago Iñaki Zulaika, Zarauzko gizon taldetik dator, bera arkitekto teknikoa da, 40 urtekoa, bestek ez dakit, baina berea badakit, bi alaben aita, eta, bueno, Zarauzko gizon taldeak izan dituen forma ezberdinetan hartu du parte bere ibilbidean. Hasieratik dago Zarauzko gizon taldean. Nire eskubian dago Braulio, abizenik ez, Ermuako Zipristintzen gizon taldetik dator, eta, bueno, hasieratik datugu baita ere taldean, osea, biak hasierakoak dira, eta hortaz aparte badago, bueno, beste zenbait mugimendu sozialetan parte hartzen baita, adibidez Chiapaseko plataforman hasieratik baita ere uste dut, ez? Eta gero eskuman dago, eskubian Rafa Muro, bera zuzenbidean lizentziatua da, eta abokatu lana egiten du, 2082tik, eta Deustuko modulo psikosozialean egiten du lan emakumeen aholkularitza lanetan. Pipertxuriak taldetik dator, Bilboko gizon taldetik, eta horre ere hasieratik dago, uste dut, edo betaurreko gabe ez dauket oso bizta ona, eta ohitura txarra ditut, 2010tik dago Pipertxuria gizon taldean. Creo que no era necesario traducir la presentación, edo bai? A la mañana tenemos traducción simultánea, a Bai. la tarde no, entonces hay gente que no entiende. Vale, perfecto, no son do. Bueno, lo hago de forma breve, es bakarra zara. Bueno. Vale, eskerrik asko. Bueno, pues sin más vamos a empezar con la mesa. La idea de la mesa es dividirla como en 3 apartados que van a ir, no son estancos y van a ir todos seguidos, ¿no? Primero vamos a hablar un poco sobre los grupos, cómo surgen, cuáles son los debates más importantes. Luego hablaremos sobre la situación actual del movimiento de hombres y al final echaremos una mirada hacia el futuro. Entonces, vamos a empezar por aquí, zurekin hasiko gara. Primero, me gustaría que nos contarais el tiempo que lleváis funcionando como grupo y también cómo surge, o sea, no la historia de cómo montáis el grupo, sino desde qué iniciativa surge, si es a iniciativa institucional, si es una iniciativa propia de los grupos, impulsada por el movimiento feminista, etcétera, ¿no? ¿Cómo surgen? Y luego también, ¿cuáles son los debates o las acciones más importantes que habéis desarrollado durante los últimos 2 años, más o menos? Entonces empezamos por ti y vamos en este orden, ¿vale? En el caso de Zarauz, pues fue a raíz del movimiento feminista que requirió al Ayuntamiento de Zarauz organizar algo para hombres. En un principio pues se organizó en formato de curso, 1 año, que luego pues se prolongó hasta 2. Y luego yo creo que el impulso del ayuntamiento, pues no sé si continuó o nosotros sentimos la necesidad un poco de ya organizarnos como grupo de hombres y de bueno, pues autogestionarnos un poquito, ¿no?
otro duró como, no sé, otros 3 o 4 años un poco en ese formato y luego tuvo un parón de un par de años que retomamos ya hace bastante tiempo, ¿eh? Y entonces, desde entonces, la organización es autogestionada, es como, bueno, pues el grupo de hombres nuestro es, pues los que nos juntamos, nos vamos un poco repartiendo las cosas que nos queremos trabajar y bueno, los espacios también van cambiando, el grupo fluctúa bastante, ahora está bastante estabilizado y bueno, en cuanto a actividades Sí, los debates, sí, o las los acciones debates, más... sí. Hombre, en nuestro caso yo creo que el grupo de hombres de Zarauz ha hecho un recorrido y poco a poco ha ido centrándose un poco en las necesidades propias de los hombres, ¿eh? Un poco diferenciándose de las necesidades bueno, porque entendemos que lo que nos atañe a nosotros pues es como propio y diferenciado, ¿no? Trabajo. Y esa ha sido un poco la deriva y la evolución estos años también, ¿no? Entonces, siempre, todos los años se ha hecho algo mirando, digamos, un poco a la sociedad, ¿no? Cada vez que había pues una agresión, había pues se juntaba en la plaza para protestar o lo que sea, pues acompañábamos. Y luego pues hemos organizado pues 2 o 3 teatros, que luego pues después del teatro pues bueno, pues había debate, se intentaba que... Y bueno, cursos, formaciones y luego bueno, pues también vendrá más adelante, pero colaboraciones con otros grupos de hombres pues también. Adelante. Contárselo a la gente. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, decir que después, antes que o sea, el tremendo nivel que ha habido a la mañana por muchos ponentes, desde luego estoy bastante nerviosillo y es un poco el estar aquí en una mesa, pues también, pues bueno, ojalá pudiéramos estar más, pero bueno, estamos abiertos a un intercambio más que todo aquí, que pegamos la chapa como ponentes, a mí no me gustaría para nada, ¿no? Bueno, pues comentaros un poco que nosotros somos Txipiristichen, el grupo de hombres por la igualdad de Ermua, que bueno, la traducción es salpicando, ¿no? Tiene un fin que es salpicar un poco, implicar a los hombres en las problemáticas estas que se da de violencia de género, de un montón de cosas. Decir que veníamos ya varios componentes, venimos de muchos movimientos sociales, teníamos mucha relación con las feministas del pueblo de Ermua y tal, y bueno, como que llegó la hora de decir, bueno, organizaros ya organizativamente, en vez de estar tanto esto, entonces fue la Asamblea de Mujeres de Ermua la que montó una charla con Ivonne, uno que estuvo participando aquí en el grupo de Zarauz, y luego un taller, ¿no? Y tal. A partir de ahí pues ya decidimos que bueno, que sí, que en realidad, aparte de las ideas individuales que podíamos tener, merecía la pena organizarse y sobre todo un poco pues por el sentido esto de trabajar un poco la doble vertiente, ¿no? Lo personal y lo político, pero siempre y sobre todo de una manera más colectiva, seguir aprendiendo, porque nosotros siempre nos hemos dicho aprendices, seguir aprendiendo de las diversas luchas feministas, ¿no? Y tal. Entonces, a raíz de ahí, pues de esos 2 cursos, nos animamos, es decir, como nos reunimos en la Casa de la Mujer, contamos con un presupuesto que, bueno, algunos les pueden llamar subvenciones, otros les llamamos recuperar el dinero del pueblo para hacer actividades sociales, depende, bueno, lo dejo ahí esto. Entonces también hacemos algunos cursos y algunos talleres y tal, ¿no? Entonces hemos hecho cursos sobre feminismo porque nos interesaba bastante, aparte de generalidades, profundizar un poco en los temas y tal, más concretos, por supuesto con temas de violencia machista, con Norma Vázquez, que hace un trabajo bastante interesante en este tema,
Bueno, me dejaré algunos y tal. Y eso sí que hemos intentado también combinarlo un poco, aparte de charlas que hemos dado en institutos, en centros de formación profesional, combinar un poco nuestra reflexión interna hacia sacarla al exterior, ¿no? Sobre todo dirigido a los hombres y tal, y a la gente joven. Esto también hemos visto el problema de que, claro, la gente, aquí vemos que no es difícil atraer a los hombres y ese tipo de cosas y tal. Entonces también hemos intentado, aprovechando que tenemos la suerte de tener un profesional en nuestro grupo y tal, pues también combinarlo un poco con lo lúdico, ¿no? Entonces ha hecho una obra de teatro, Macho Maris, que muchas habéis visto y tal, y si no podéis verla, está colgada aparte en nuestro blog, Cipricisen también, y luego también un taller de clown, donde se tocan estos temas y tal, sobre todo con gente joven y tal. Me paro ahí si... Bueno, a ver, nosotros hemos tenido unos inicios mucho más institucionales, porque nosotros precisamente somos, por así decir, hijos de Guisondus. Cuando se puso en marcha allí, yo creo que fue por el 2006, el proyecto Guisondus, pues organizaron una serie de cursos y historias. Yo no estaba entonces en el grupo, y parece ser que hubo unas jornadas en el 2008 en Volunta, en Bilbao, y de allí, de los hombres que fueron allí, surgió un grupo pues que decidieron empezar a funcionar. Bueno, tengo muy claro que estos grupos funcionan en la medida en que hay un líder que tira del grupo, que se empeña en que nos reunamos, que proponga, y nosotros tenemos a Juanma, que casi todos le conocéis, y que la verdad es que es una suerte tenerle con nosotros. Una pena que no haya podido venir hoy, porque yo le dije, esto es como para ti, y justo hoy tenía un taller en Arrasate. Pero bueno, nosotros yo entré más o menos en el 2010, y desde el principio... Hombre, siempre en el grupo tradicionalmente hemos procurado hacer un poco de trabajo interno, pues hombre, somos conscientes de que somos víctimas de nuestras propias contradicciones, que no podemos evitar caer en nuestros propios micromachismos. Todos vamos en este autobús que yo creo que nos arrastra con todo el bagaje cultural que llevamos encima, ¿no? Entonces, por eso entendemos que si no hacemos un poco de trabajo interno, pues muy difícilmente podemos transmitir afuera lo que pretendemos, ¿no? Entonces siempre hemos dedicado un tiempo pues a conversar en el grupo con temas que habitualmente no hablamos. Los hombres yo creo que somos bastante sosos. No, la verdad es que cuando nos juntamos hablamos la mayoría de las veces o de política o de deporte, pero pocas veces hablamos de los hijos, pocas veces hablamos de temas más personales. Entonces, pues en el grupo procuramos tener ese foro, ¿no? Ese ambiente y esos temas que muchas veces no podemos tratar si no es en grupos muy específicos. Y luego, por otra parte, hacemos un trabajo de cara afuera, que es difícil, ¿no? Porque claro, en estos grupos en los que solamente actúas por militancia, entonces, bueno, de hecho, por este grupo ha pasado muchísima gente. Ahora han pasado igual más de 40 hombres, unos con más tiempo, cada cual hace su recorrido, lleva su bagaje y cuando le parece lo deja y cuando le parece sigue. Ahora pues estaremos 8, 10, cuando más. Y bueno, hemos hecho muchísimas actividades, porque claro, tuvimos, no sé si llamarle la suerte, porque a lo mejor parece que me cuelgo alguna medalla, pero cuando yo entré, yo como trabajo en un módulo psicosocial, que es un centro de atención a la mujer, pues disponemos de algunos medios económicos que nos han permitido coordinar actividades que cuando solo estás en un grupo militante son muy difíciles de llevar a cabo, pues porque las actividades algunas veces necesitan un mínimo de mantenimiento económico, necesitas a veces contratar algún profesional, y Piper Churía nunca hemos tenido un duro. Bueno, perdón, nos dieron un premio, el premio Sirgaria, que nos dieron mucho dinero, 6.000 euros, que nos pareció una barbaridad. Nos dio la Diputación hace un par de años. No entendemos muy bien por qué. Yo creo que como siempre se le daba a grupos feministas, dije, ojo, pues no sé, vamos a que parezca que también los hombres, pero bueno, nosotros nos quedamos un poco sorprendidos. Y desde entonces siempre, desde que se creó el grupo, siempre se han hecho
muchas actividades, se han hecho manifiestos, nadie nos hace ni puñetero caso, por supuesto, pero bueno, tenéis, si queréis ver en la página piperchuria.com toda la relación, pues yo qué sé, manifiestos sobre el aborto, manifiestos sobre las custodias compartidas, manifiestos sobre, yo qué sé, todos los temas polémicos, la violencia en los temas de fiestas, vamos, algunas de hecho, yo me acuerdo cuando hicimos el de las custodias compartidas, dijimos, no, o sea, vamos a enviar al Ministerio de Justicia para que sepa nuestro punto de vista, que somos muy críticos desde luego con ese tema. Por supuesto nadie nos hizo ni puñetero caso ni nos contestó, pero bueno, nosotros ahí lo dejamos. Y luego, en colaboración con el módulo, hemos hecho actividades ya más costosas, más elaboradas. Por ejemplo, elaboración de vídeos. Está en la página Piperchuria, lo tengo aquí, pero son un poco largos. Luego, si queda tiempo, si queréis, vemos alguno. Y son vídeos sobre temas de igualdad, sobre temas de posicionamiento de nosotros como grupo, sobre temas de violencia machista. Y no os voy a aburrir, porque además, si la mayoría de los que estáis aquí ya nos conocéis, bueno, pero bueno, los demás sí, es que casualidad, es que en estos foros yo creo que siempre nos juntamos más o menos los mismos chicos, que parece que somos muchos, pues somos 4, lo que pasa, llegamos siempre a los mismos sitios y nos juntamos siempre los mismos, porque la realidad es que yo creo que arrastrar a los hombres es complicado. Yo creo que los hombres tenemos un bagaje de resistencias que es muy difícil mover, ¿no? El decir a un hombre que se desempodere, pues le resulta muy abstracto y muy incómodo, ¿no? Porque pues yo creo que todos estamos muy cómodos en esa posición. Joder, me estoy extendiendo mucho. No hay problema. Yo creo que en general los hombres estamos bien situados desde el punto de vista del empoderamiento y nos resulta incómodo desempoderarnos. Entonces, pues eso hace que nos cueste mucho atraer a estos foros a gente, y eso es lo que hace que siempre más o menos estemos los mismos. Yo casi todos los hombres que están aquí os conozco porque nos hemos juntado en otras historias. Pero bueno, no voy a seguir porque luego veo que hay más preguntas sobre las que nos vamos a poder extender. Sí, volveremos sobre este tema que estás planteando, ¿no? En algún momento llegará. Por cierto, hay un espacio para las intervenciones del público al final, pero que en cualquier momento, si alguien quiere plantear algo de algún tema que estamos hablando, pues adelante. Estamos en familia, además, o sea que con más motivo. Bueno, pues también nos gustaría saber qué tipo, él ya ha comentado, ¿no, Iñaki? ¿Qué tipo de coordinación tenéis? Si os coordináis con otros grupos de hombres y también si tenéis coordinación con el grupo feminista que pueda haber en vuestra localidad o los grupos feministas, como en el caso de Bilbao. Empezamos ahora por ahí, sí. Empezamos. Bueno, los hombres, por lo menos, como casi todos estáis más o menos en grupos, ya sabéis que tenemos un grupo, una coordinadora, Guisón Sarea, que hemos hecho algunas actividades concretas y hacemos también una reunión, venimos haciendo una reunión, la última hicimos en Ermua, creo, ¿no? Hace un año y pico. Y luego, pues algunas actividades, precisamente aquí había traído la actividad, si queréis la vemos, porque dura muy poquito, la de la campaña de los abrazos. ¿Queréis que la pongamos?
de hombres. Sí, bueno, la coordinación, ya se ha comentado, no hay mucho más que añadir. Somos poquitos grupos, muy modestos, muy sencillos, que vamos construyéndonos en función de nuestras necesidades. Se ha comentado que hay veces va pasando gente, más o menos, y entonces, pues bueno, sí que intentamos hacer pues una vez al año esa coordinación, pero pues eso, en red, ¿no? Por coordinarnos en red, ver que si podemos hacer alguna campaña conjunta, pero en realidad de modo muy sencillo y muy humilde, ¿no? Esto luego hablamos de acuerdo. Bueno, hombre, yo creo que los grupos fluctúan bastante y bueno, luego coordinar grupos que fluctúan, pues cuesta también, pero bueno, yo creo que por lo menos el juntarnos una vez al año sí se ha respetado los últimos años y yo creo que ha dado bonitos frutos porque hoy cuando nos hemos juntado pues ya nos conocíamos todos y y bueno, y luego pues Hasta los no compañeros sabes. de Urlechu. No sé si eso es bueno o malo. bueno, pero quiero decir que yo creo que los hombres tendemos mucho nos cuesta igual en general tejer redes, ¿no? Y aquí pues sí se ha hecho. Y ese día que nos juntábamos, pues el grupo que organiza pues aprovecha no solo para juntarse, sino también para bueno, pues proponer ciertas actividades, ¿no? Yo recuerdo la última que hicimos en Hermoa, para mí fue súper bonita, que invitaron al grupo de transexuales de, bueno, a la Asociación de Vizcaya, creo. Sí, es Respetus. Eso es, Respetus, y fue un día muy, muy bonito, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues luego antes se me ha olvidado, nosotros también desde Zarauz queremos en enero seguramente organizar un fin de semana para trabajar un taller de masculinidad. En principio la convocatoria se la haremos también a los demás grupos de hombres, que aquí estamos los que estamos, pero bueno, hay un montón más, hay en Irún, Iruña, Gasteiz, bueno. Y luego, pues igual, pues depende de la gente que se apunte, pues igual hasta lo abrimos, ¿no? Pues para cualquier hombre que quiera hacerlo, ¿no? Ya que estamos hablando de grupos de hombres, vamos a seguir con esto en vez de hablar de la coordinación con los grupos feministas. Me gustaría saber si os parece que estáis hablando de cosas como muy puntuales, de veros una vez al año. ¿Os parece que podemos hablar de un movimiento de hombres en Euskadi? Quien quiera, ir soltando. Vamos a Hombre, ver, sí. nosotros tenemos un conocido, José Ángel Lozoya, que creo que lo conocéis, que él siempre cuando hablamos de esto se ríe, dice que esto no es un movimiento, que esto es un meneillo, ¿no? Y realmente, a ver, somos 4 gatos y un tambor, o sea, esto hay que reconocerlo. Procuramos el dar publicidad y que se nos vea mucho, pero, a ver, somos los que somos y tenemos la fuerza que tenemos. Yo creo que el camino es el que estamos llevando y esperemos que no sé, que poco a poco. Yo no sé si realmente es tan importante que los hombres funcionemos en grupo, ¿no? Yo creo que hay muchas causas justas para luchar, cada cual elige la suya, ¿no? Y a mí esta me parece desde luego muy legítima. No sé si realmente constituye un atajo el hecho de que nos constituyamos en grupos de hombres. Pienso que sí, pero es cuando menos muy polémico, porque lo que sí que en realidad es que, bueno, es que no quisiera meterme en otras preguntas. Saltamos, no te preocupes. Estás entrando en otras cosas, pero yo es que sí que creo que la sociedad está saltando y los hombres están dando un cambio al que luego hablaremos. Pero desde luego yo no me atrevo a que nos colguemos ninguna medalla como grupos de hombres. Pues hacemos lo que buenamente podemos, pero yo creo que es mucho más logro de los movimientos feministas que han logrado que su discurso se admita de forma institucional y bueno, pues sí, los grupos de hombres ahí estamos, pero desde luego si la sociedad está cambiando no es ni por nuestro número ni por nuestra fuerza, pues que algo haremos, pero no, yo no me atrevo por lo menos a que nos colguemos ninguna medalla en ese sentido. Yo creo que está claro, ¿no? Esta mañana lo ha comentado Choto, ¿no? Que vamos, como mucho, por completar un poco eso, podemos ser una red de varios grupos que nos coordinamos, intentamos mantener ese espacio que estaba antes Gizon Sarea,
que tuvo sus altibajos, se cayó y esas cosas, y nos parecía importante como una red para mantener, para coordinarnos, apoyarnos mutuamente y sobre todo con la idea que estamos llevando últimamente de intentar salir a la calle, aprovechar a hacer este encuentro, como comentaba el compi de Zarauz y eso, pues bueno, y a la vez tocar otros temas que en conjunto pues nos puede dar esto, ¿no? Pues el ejemplo que tocamos el tema de la transexualidad, con el tema del calor, al calor del 17 de mayo, que es el Día Internacional de este tipo de cosas. O sea, puede ser otro, otras veces hemos hecho cosas sobre homofobia y tal. Entender la diversidad sexual también como una forma de que, bueno, de que hay que también sacarla a la calle y solidarizarnos un poco con esos colectivos y tal, ¿no? Bueno, nosotros antes se me ha olvidado un poquito que aparte bueno, que lo que vemos un poco es que aparte de nuestras reuniones internas, que unos pueden ser quincenalmente, otros más periódicamente, que son más militantes, que lo que se ha comentado, es difícil que los hombres se organicen periódicamente en esto. Hemos buscado un poquito la fórmula, bueno, ni fórmula mágica ni nada, una pequeña formulita, y es que 2 o 3 veces al año hacemos encuentros abiertos a los demás grupos de hombres, o sea, a los demás hombres del pueblo, algo así y tal, para pues hablar de temas, pero de una forma más relajada, más coloquial, más lúdica, incluso a veces con merienda, con un poco y tal, para que darle oportunidad un poco a la gente que a los hombres en concreto, bueno, cuando habla la gente a los hombres en concreto, que les da más miedo esa militancia constante y tal, pues que sea de una forma más relajada y sobre todo una cosa más importante, mi opinión personal es que hay varios hombres o algunos hombres que están en movimientos sociales y ya no les da el cuerpo más para sí, ¿no? Que a gusto estarían en nuestro movimiento también, pero entonces les damos la oportunidad también de que puedan participar y tal. Y sobre todo invitarles, que es lo más fundamental, invitarles un poco a que asuman compromisos como pueden ser, pues bueno, en su tiempo la ley de aborto de Gallardón, pues las manis contra la violencia machista, porque bueno, aparte nosotros también tenemos la suerte de tener en el pueblo una plataforma que se llama Plataforma por los Buenos Tratos, y cada vez que hay un asesinato de una mujer y tal, pues a los días o a los 2 días se convoca y pues tratamos un poco de que esas cosas sirven para que los hombres de verdad tenemos que asumir compromisos visibles en la calle. Bueno, yo a este respecto me cuesta un poco plantear lo que voy a decir, pero bueno, yo creo que el trabajo de los hombres, digamos que va en 2 direcciones, ¿no? Una parte es salir fuera, digamos, la parte de visible, digamos, pero bueno, yo creo que eso, como hombres, pues hay que trabajarlo, ¿no? Pero igual nuestro verdadero trabajo está en reflexionar un poco hacia adentro, ¿no? Entonces, para mí es importante que haya grupos de hombres, y los tendré que ver porque entiendo que vamos tarde. O sea, que la lucha feminista y los logros que ha tenido genera un descolocamiento de los hombres que provoca o enrocamiento o trabajar en pro de bueno, pues cómo nos posicionamos también, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho trabajo individual que hay que hacer en grupos de hombres y que va hacia adentro, ¿no? Que luego esa toma de conciencia te puede, digamos, aclarar un poco en dónde y cómo voy luego a trabajar esto fuera, ¿no? Y cómo nos posicionamos respecto a la lucha feminista y un poco todo eso, ¿no? Pero es que si no ha habido ese previo trabajo, lo posterior es descafeinado y carente de sentido. Es como políticamente correcto, toca hacerlo y tal, pero como que falta de reflexión, ¿no? Y eso es lo que más nos cuesta hacer a los hombres, ¿eh? Es parar, reflexionar, sentir, ser consciente de todo eso, saber expresarlo. Y ahí está nuestro gran. Entonces, cuando has dicho antes, no estamos muy cómodos en esto, pues
Pues yo creo que estamos bastante incómodos. Lo que pasa es que no sabemos un poco cómo se trabaja esto, dónde se trabaja, con quién se trabaja. Hablamos muy bien de política, de cosas de fuera, pero lo íntimo, la familia, tal, pues ¿dónde queda eso, no? Y yo creo que muchos aliados que tenemos los hombres muchas veces son las mujeres. Y entre nosotros, pues, todo está por crear, ¿no? Entonces yo creo que vamos mal, lentos y tarde, pero bueno, ahí estamos. Bai. Quería decir una cosa, Sí. por decir algo positivo, ¿no? Muy bien. Para que no decaigas. En la última reunión que tuvimos, la última coordinación que tuvimos de Gizon Sare, vinieron pues bastantes grupos, ¿no? Estuvo Iruña, estuvo Gasteiz, Sipristintzen, Urrecho también. Urrecho. Ah, no, bueno, no pudieron venir. Quitar Suría, quitar... Y yo me acuerdo de la valoración que hicimos a la mañana. Estuvimos un poquito a primera hora dando un poco la información de en qué momento estábamos los grupos y qué cosas estábamos haciendo y tal. Y luego cuando hicimos la valoración, la ronda de valoración y tal, o sea, todos valoramos muy positivamente el habernos juntado. Sí. Todos coincidíamos en que los grupos eran muy heterogéneos, que no había dos grupos iguales y que valorábamos mucho eso, la heterogeneidad que había dentro, o sea, que éramos 4 y encima cada uno distinto, pero lo celebrábamos. Entonces yo quiero transmitir también eso aquí, es decir, creo que el que nos juntemos es muy importante, que los hombres nos juntemos y que lo celebremos, y que celebremos que en esos espacios no competimos. Y ahí, pues, somos pocos, pero puede surgir mucha creatividad ahí. Y me acuerdo que o sea, era tan palpable esa alegría o el habernos juntado y tal, que de allí mismo surgió la iniciativa ya de un grupo que decía, bueno, pues a ver si antes de acabar el año nosotros nos encargamos de organizar otra reunión de estas con un tema concreto, ¿no? Porque claro, luego, aparte de hablar de nuestras cosas, siempre procuramos coger un tema, ¿no? La transexualidad o, no sé, anteriormente habíamos también el año anterior tema de privilegios, bueno, siempre cogemos algún tema. Y luego decir también que en el caso de, por ejemplo, cuando lo organizamos nosotros, siempre procuramos que a su vez eso termine con una visibilización y con un acto en la calle. Creo que eso también es importante, por lo menos desde el punto de vista de Sipristintzen, ¿no? Porque nos mueve muchas cosas eso, es lo de salir a la calle, ¿no? Y nos cuesta mucho, pero creo que es importante también, para seguir trabajando luego por dentro. Porque es decir, yo creo que tiene que ser todo un continuo, no eso de diferenciar, no, es todo es lo mismo, es decir, tomamos conciencia, nos apoyamos para luego ponerlo en práctica en casa, en el trabajo, y también salimos a la calle para visibilizarlo, ¿no? Bueno, yo creo que se está percibiendo ya pues, la heterogeneidad de esos grupos aquí mismo, ¿no? Por lo que se está contando que se hace en cada uno de los lugares, ¿no? Cómo se está trabajando. Me gustaría preguntaros también en lo que comentábamos de la relación con el movimiento feminista. En vuestro caso está claro, en Sipristintzen, porque surgís bastante de ahí y trabajáis muy de la mano. Pero bueno, puedes contar lo que quieras al respecto y también los otros grupos, ¿no? ¿Qué relación tenéis, si tenéis, con el movimiento feminista de vuestro grupo, de vuestra localidad? ¿No? A ver, nosotros lo que sí que hemos percibido, y me parece lógico, que en general, a ver, yo creo que los grupos feministas pasan de nosotros. En primer lugar, nos llevan una ventaja inmensa en cualquier reflexión sobre esto.
Y lo que ellas siempre dicen, y es una verdad, es que nosotros tenemos que recorrer nuestro camino. Y que ellas... Mira, en la convocatoria de hoy de esta jornada me ha llamado la atención, dice, normalmente cuando tratamos este tema ponemos la atención en las mujeres, y es verdad. Parece que el tema de igualdad muchas veces es un tema solo de mujeres. Yo alguna vez he expuesto esta reflexión en grupos y no sé si se me ha entendido bien. Las mujeres, al menos cuando hablamos de violencia de género, estamos en vísperas del 25 de noviembre, las mujeres son las víctimas. La atención y la lucha hay que ponerla en el problema, y el problema no son las mujeres, son los hombres maltratadores. Y sin embargo, se generan un montón de movimientos, que sí, que evidentemente las mujeres además se tienen que defender y tienen que pelear, ¿no? Hablas. Sí, comentas. Bueno, pues a nosotros no nos ha resultado sencillo, ¿no? Porque, bueno, el grupo feminista de Zarauz, bueno, pues tenemos todo que agradecer porque, bueno, la semilla de esto, pues, vino gracias a ellas, ¿no? Posteriormente, como objetivo, siempre planteábamos organizar un taller mixto, digamos, ¿no? Que fuésemos las dos partes, ¿no? Y bueno, pues por una cosa o por otra, pues nunca lo hemos hecho, no ha surgido, ¿eh? Y un poco a raíz de lo que decías, ¿no? Sí, es decir, pues yo creo que ellas tienen su camino y lo tienen muy claro y lo tienen, ¿no? Y el nuestro pues queda, pues bueno, que lo tenemos que hacer nosotros, ¿eh? Y es un poco, me venía un poco el síntoma y la enfermedad, ¿no? Es decir, nosotros nos podemos focalizar todo en lo que podía ser el síntoma, que puede ser una mujer maltratada, tal, ¿no? Pero ¿cuál es la enfermedad, no? La enfermedad va más allá, ¿no? E implica a los hombres y un poco a la sociedad en general, ¿no? Y nosotros pues llevamos, claro, la otra parte, la mochila, ¿eh? Y hay un poco pues prevención y un montón de cosas más, ¿no? Porque no es gratuito, para nadie es gratuito, ¿eh? Entonces, bueno, pues... Pero bueno, la relación en nuestro caso en Zarauz pues no ha sido, digamos, fácil tampoco. Bueno, dentro de esta diversidad, nuestra labor es un poco invitar a los hombres y romper el mito de que eso es solo cosa de mujeres, ¿no? Sino que también nosotros debemos apoyar esas causas, pero digo desde una manera modesta, sin acaparar ningún protagonismo. El protagonismo lo tienen ellas y un poco por ahí, ¿no? Y luego también hemos intentado y lo hemos hecho más algún año más que otro, es hacer encuentros formales con ellas, pero con organizaciones feministas y tal. Y por supuesto, a veces nos hemos sentido incómodos, hemos tenido críticas, que está bien aprender de las críticas, porque ellas llevan mucho más tiempo recorrido el camino, y sobre todo un poquito esto, porque sí que creo, desde nuestra modesta opinión, a los grupos de hombres se nos ha dado hace como 4 o 5 años demasiado boom, ¿no? Cuando ellas llevan 30 años currándoselo y no sé qué, incluso los medios no les hacían caso, un montón de cosas. Entonces de eso hemos intentado aprender, tener mucho cuidado, ir a la par, pero de una manera modestamente, que en esta lucha por supuesto que tienen que ser las protagonistas. Sí, mira, a propósito de esto, es que voy a contar una experiencia. Una de las primeras acciones, eso fue antes de entrar yo en el grupo, en el 2008, fue cuando se constituyó Piper Txuria, el salir a una manifestación del 25 de noviembre, llevar una pancarta de solidaridad de los hombres. Claro, ¿qué ocurrió? Que al día siguiente la noticia era que los hombres, no sé qué, claro, yo no estaba en el grupo, pero se debieron de quedar todos aterrados, ¿no? De repente la noticia de lo que están haciendo las mujeres, de lo que se han peleado, se llevan la fotografía y se la llevan los hombres, que eran 4, yo no estaba ni siquiera ahí, pero bueno, que éramos 4, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser muy conscientes de que nuestro papel, aunque acompañemos a las mujeres,
no está, o al menos no en el sentido protagonista, sino en un sentido siempre discreto, y que nuestro papel está sobre todo entre los propios hombres, en tratar de impulsar a los propios hombres para salir de la situación de empoderamiento que ellos mantienen, ¿no? En fin, es que es una experiencia que a veces, queriendo ayudar, lo que hacemos es meter la pata, o sea... Confieso que me acabo de enterar que existe un grupo de hombres en Zarauz, lo cual tampoco viene mucho a mi favor, con lo cual pues nunca es tarde. Quería preguntar al compañero Zarauz, ¿cuál ha sido la génesis para la aparición de ese movimiento en Zarauz? ¿Cuál ha sido el leitmotiv, el motivo por el cual se constituye el grupo de Zarauz? Hombre, lo he explicado un poco al principio, ¿no? Yo creo que el grupo, bueno, pues las feministas de Zarauz, ¿no? A raíz de su trabajo, pues llegan a la conclusión de que bueno, pues está claro que el camino lo tienen que hacer ellas, pero ¿y qué pasa con los hombres, no? Y de ahí yo creo que acudieron al ayuntamiento, al esto de igualdad, y bueno, y se organizó el curso, ¿no? El curso que bueno, pues era un poco para juntar los hombres y que por nosotros arranquemos un poco con la parte del trabajo que nos toca, ¿no? De eso ya pues, más de 10 años, ¿eh? Entonces, bueno, pues luego a raíz de eso, pues bueno, pues el grupo ha evolucionado, ha hecho su recorrido, digamos, pero de ahí yo creo que llega un momento en que la lucha feminista empieza a mirar al lado, ¿no? ¿Qué pasa con estos, no? Y nosotros, pues bueno, pues los tenemos que incorporar, quiere decir que en algún momento pues toca hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay distintas velocidades, han arrancado mucho antes que nosotros, o sea, pero toca hacer, porque al final el sistema, cuando una parte se mueve, el otro tiene que evolucionar también, porque si no, pues... A mí este tema me parece que es difícil. Noto como cierta aceptación por algunos de los grupos porque los hombres vayan por un lado y las mujeres por otro. Percibo que por otro lado en el propio movimiento feminista no se debate de cuál es el papel de los hombres, entonces me gustaría que os mojarais un poquito más. O sea que a mí me cuesta creer esta aceptación absoluta de que las mujeres tienen un montón de recorrido por delante, entonces nosotras vamos paralelamente o al lado. ¿Cuál creéis que realmente que es el papel de los hombres en la lucha antipatriarcal? Es un tema que en el movimiento feminista está por debatirse, porque es difícil. O sea, surge bastantes ampollas y me gustaría que dijerais un poquito más, o sea, que ahondarais, o sea, ¿cómo percibís realmente ese espacio? ¿Cuál debería ser? Vale, ahora mismo estamos ahí. ¿Cuál creéis que debería ser ese espacio? ¿Vamos a seguir así o...? Bueno, no sé, ¿queréis? Es que igual estoy No hablando... no estás hablando de más, no te preocupes, de verdad. No sé si, supongo muchos de vosotros leeríais una carta que se publicó, salió en Picara, en muchas revistas, de un tal Cecilia Son, sobre cuál era el papel de los hombres y qué pintábamos en todo esto, ¿no? Y que los hombres, venía a decir que, hombre, que ser hombre, ser blanco, ser heterosexual en esta sociedad, que es como que te toca el cuponazo, ¿no? Y que ahí nos hemos instalado los hombres y que de cara a apoyar el movimiento de las mujeres, pues solo nos queda ser discretos, callarnos y tratar de movernos entre los propios hombres para que los propios hombres salgan de la situación de empoderamiento, ¿no? Yo lo que veo es que, al menos los que estamos aquí o los que nos movemos, lo que tenemos es que hacer una valoración de en qué podemos incidir en los otros hombres. Porque, claro, yo creo que en nuestra sociedad hay en general, por los hombres existe resistencias evidentes, porque lógicamente nadie quiere desempoderarse de una situación de privilegio que mantiene, ¿no? Pero sí que podemos atinar algunos caminos en los que los hombres se están de alguna manera apuntando a la lucha por la igualdad. Yo lo veo sobre todo en el campo de la corresponsabilidad. Realmente yo creo que es en lo que más ha cambiado.
aparte de que, bueno, fuera parte del tema de la violencia machista, no en el sentido de que haya cambiado, pero sí el concepto con el que se la ve. Hasta hace no muchos años la violencia machista no era repudiada. En estos momentos yo creo que eso es unánime incluso no digo entre todos los hombres, pero sí entre la generalidad de los hombres. Eso es un logro muy importante. Yo recuerdo que no hace tantos años, yo tengo ya ciertos años, y yo recuerdo que según en qué corrillos te movías, había hombres que se vanagloreaban de maltratar a la mujer. Eso hoy es impensable. Entonces, eso ha sido un gran recorrido, pero que desde luego no se ha recorrido gracias a los hombres. Yo creo que se ha recorrido gracias a las mujeres y al discurso feminista que ha sido el admitido por las instituciones, al menos en el País Vasco, porque esa es otra. Si miramos de Orduña para abajo, eso es un desierto. Yo hace poco tuve un caso de un hombre, suelo llevar mujeres en el tema de asesoramiento, que se quejaba, dice, eran de Segovia, vinieron aquí, dice, es que en el País Vasco todo el mundo es feminista, se quejaba él. Yo decía, pues algo debemos estar haciendo bien aquí, o sea, pero hay esa visión cuando vas por fuera. Yo creo que en el País Vasco, y quizás en Andalucía, que hay también grupos de hombres y que hay también cierto movimiento, pero fuera de aquí no creéis que hay mucha sensibilización. Pero bueno, yo a lo que voy, yo creo que los hombres nos tenemos que ir centrando en trabajar con otros hombres, pero en aquellos campos en los que ellos pueden encontrar, nunca van a encontrar, a ver cómo lo digo, aspectos atractivos concretos. Es muy difícil a un hombre convencerle de que la igualdad va a mejorar su vida, en un sentido abstracto, en un sentido de que va a vivir en una sociedad más igualitaria, todo el mundo lo entiende, pero si le dices, no, tú vas a vivir mejor porque tu pareja sea igual que tú, pues hombre, ¿no? ahí hay sus resistencias, ¿no? Pero sí que es una realidad que los hombres, en el campo de la corresponsabilidad, sobre todo el tema del cuidado de hijos, en el tema del reparto del tiempo libre, en el tema incluso del cuidado de mayores, aún así hay una gran descompensación, pero que los hombres sí que se van incorporando. En esos aspectos en concreto se van incorporando. En otros aspectos, como es el empoderamiento de la mujer, al hombre eso le resulta muy abstracto y además muy, muy lejos, ¿no? Y no digamos, el tema del techo de cristal, los hombres ni lo tocan. Menos mal que con el tema de las cuotas, que sobre eso habría mucho que discutir también, pues con el tema de las cuotas, pues parece ser que la discriminación positiva está llevando a que las mujeres realmente estén adquiriendo ciertas cuotas de empoderamiento que sin ello no hubiera sido posible. Pero desde luego, repito, eso no es gracias a los hombres. Los hombres tienen aspectos muy concretos en los que trabajar y lo que se están es imbuyendo de esta especie de autobús que es toda nuestra cultura, en la que iba a decir todos empujan, ¿no? que sobre todo las mujeres empujan y afortunadamente todos los que vamos dentro nos vemos ahí adentro. Si enfocamos desde mi punto de vista el tema de que hay unos privilegios y a ver quién se queda con ellos, pues mal. Yo creo que esto es bueno para todos porque yo creo que los beneficios que vamos a obtener de esto los hombres, voy a decirlo, que vienen un poco más a nivel íntimo, o sea, de sentirnos un poco mejor con nosotros mismos. O sea, si el sistema machista que sí está implantado y generalizado, otro de los peligros es esa ilusión, ¿no? De que casi todo puede estar logrado, bueno, porque muchos hombres ahí se sienten cómodos, ¿no? Lo creen y ya está. Y no es así, Pero ¿cómo se forja y cómo nos forjamos desde pequeños? Tanto las chicas como los chicos, pues nosotros también llevamos parte del peaje, O sea, todo el tema emocional, sentimientos, expresión, cercanía, brilla por su ausencia muchas veces, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros un poco también entiendo yo que tenemos por ganar, Es la parte de la energía femenina que
que en el proceso de hacernos un poco mayores, pues la tenemos un poco que marginar o bueno, pues no. Entonces, si vemos un poco el puzzle, yo creo que la relación entre los dos movimientos es perfectamente compatible. Pero si vemos solo una pieza del puzzle, pues ahí surgen pues un mogollón de fricciones porque hay mucho dolor, ¿no? Entonces yo respeto muchísimo la parte de dolor que... Entonces ahí solo nos toca... Es decir, si solo está esa parte encima de la mesa, pues nos toca pues eso, ¿no? Humildad, hay que quedarnos un poco al lado, acompañar y tal. Pero bueno, yo creo que ahí el puzzle está incompleto, o sea, tiene que ir mucho más allá, y si vemos un poco el escenario entero, pues yo creo que ahí los problemas y las fricciones pues tienden a desaparecer, es mi opinión. Sí, bueno, antes, por ejemplo, Braulio se ha planteado una cosa, y es que en Ermua hay muchos hombres que están militando en otros movimientos sociales, y que todo el mundo, creo que ha sido tú, ¿no? Que todo el mundo no puede estar en todo, ¿no? Entonces, yo sí que me pregunto, ¿cuál es el espacio de los hombres en la lucha antipatriarcal? Es decir, deberíamos centrarnos, el de los hombres y el de las mujeres, ¿no? Pero deberíamos trabajar en grupos de hombres y grupos feministas y buscar espacios de confluencia, ¿o sería mejor trabajar en grupos antisexistas mixtos? ¿Qué papel o cómo se puede trabajar todo esto en los movimientos sociales existentes en los que hay hombres y en los que hay mujeres? O sea, yo creo que hay que ir buscando caminos, ¿no? O sea, no estar toda la vida nosotras por delante, como se está diciendo aquí, y vosotros al lado, acompañando con humildad como se pueda. O sea, insisto, lo he dicho antes, ¿no? Creo que tenemos que darle una vuelta a ver hacia dónde vamos, y un espacio muy amplio, que es el más amplio de hecho, es el de todos los movimientos sociales. O sea, ¿cómo podemos hacer incidencia política en los movimientos sociales desde la lucha que estáis llevando los hombres adelante? El feminismo estamos y ahí, en gran medida. Las feministas estamos participando en todos los movimientos sociales, además de nuestros propios movimientos, como mujeres, ¿no? Pero, ¿qué espacio tiene todo este debate de la masculinidad dentro de los movimientos sociales? No como un champiñón aparte, sino cómo se está ahí imbricado, ¿no? Desde ahí abajo también puede haber propuestas, ideas, tensiones, puede haber muchas cosas ahí abajo también, ¿eh? Abajo, bueno, a la par, perdón. Sí, si alguien tiene eso... Oye, porque veo representantes también de otros Claro. grupos que están ahí callados y no estamos solo tres, estamos... Ahí hay otras personas que además seguro que saben bastante más. Hay una mano por ahí ya. Bueno, yo creo que Idoia ha metido un poco el dedo en la llaga, en el sentido de querer profundizar un poco más, y que tiene que ver también un poquitín con el tema de conclusiones y el futuro de los grupos de hombres, ¿no? Yo creo que el sistema patriarcal pues tiene varias vertientes y estamos todos en el mismo saco, no de la misma manera. Evidentemente las mujeres como parte perdedora, vamos a decir, y los hombres pues como parte que de alguna manera tenemos privilegios respecto a las mujeres, ¿no? En esa situación. Puede dar la sensación de que la postura de que las mujeres llevan mucho recorrido, que el feminismo es una lucha que lleva ya generaciones, pues justifique de alguna manera nuestro espacio de confort, ¿no? En el sentido de que digamos, bueno, nosotros ya nos movemos, hacemos algo, las feministas nos han llamado, hemos empezado nuestro recorrido y hasta nos podemos encontrar a gusto, porque hemos dicho, bueno, pues de alguna manera somos hombres un poco mejores, nos hemos quitado un poco de machismo, hemos hecho una pequeña transformación personal, incluso trabajamos en grupo y a veces hasta pretendemos influir alrededor nuestro, como Christensen, ¿no? Que decimos salpicando igualdad, pretendemos ser igualitarios y encima que alrededor nuestro, como algo que creemos que es bueno para nosotros, pues lo extendemos alrededor nuestro. En teoría, bonito, fácil. Pero la pregunta de Idoia creo que va mucho más allá. Creo que con eso llegamos hasta donde llegamos. Y yo creo que la interpelación que hace
sirve lo mismo para las feministas que para nosotros. Porque las mujeres tampoco han conseguido, las feministas no han conseguido ese empaparse en la sociedad y esa transformación. Pues el feminismo pues tiene la fuerza que tiene, evidentemente mucha, pero mucha menos de la que quisiéramos. Y por supuesto, en el movimiento de hombres, los hombres, vamos a decir, un grupúsculo muy pequeño, lo habéis dicho muy bien en la mesa, creo que todos habéis coincidido en eso, y es que somos una, no minoría, menos que eso. ¿Y qué estamos haciendo? Pues buscando nuevas masculinidades. Es que nosotros estamos buscando una nueva forma de ser hombres, que lo has dicho antes muy bien, ¿no? Es decir, cómo nos situamos desde la incomodidad de lo que no queremos ser. Porque igual nuestro primer paso fue decir, bueno, pues, ¿qué es ser hombre? ¿No? Y bueno, pues esto de ser hombre no nos gusta de esa manera. Tenemos que buscar una forma diferente de serlo, ¿no? Y creo que eso nos lleva a estar aquí, entre otras cosas, lo cual es bueno. Y también, de alguna manera, dice algo a favor de todos nosotros, y es que queremos cambiar, queremos aportar y queremos algo mejor, ¿no? Pero no me atrevo a responder a lo que planteaba Idoia. ¿Cómo nos vemos? Pues claro, pues sí, nosotros bebemos de las fuentes del feminismo. Nuestros avances en lo personal y un montón incluso en la metodología, en los trabajos y en todo, pues hemos tenido la suerte, y ahora a nivel local en Ermua, de haber hemos crecido entre feministas y nos hemos empapado un poco de feminismo. Solemos decir, no somos aprendices de feminismo. Pero yo creo que hay que mirar más allá. Y es bueno que para que avancemos tengamos claro dónde queremos llegar. Claro, en teoría es muy bonito. Pues bueno, pues una sociedad que no sea patriarcal, una sociedad igualitaria, donde los hombres y mujeres seamos iguales, donde no haga falta ni grupos de hombres ni grupos de mujeres, y sea mixto, ¿no? En Ermua igual responde, pero claro, es algo que muchas veces nos da vergüenza y sonrojo decirlo, porque después es que parece que vivís en un paraíso, ¿no? Pues no es así realmente. Pero es verdad que lo que tú planteas, está claro que las mujeres tienen su recorrido, su trabajo, sus grupos diferentes, con formas diferentes de pensar, y nosotros los hombres tenemos otra dinámica, otro camino, hacemos un camino diferente. Alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Es como si fuéramos dos vías paralelas, que no son idénticas, pero paralelas, y que de vez en cuando nos juntamos para hacer cosas en común. Pero eso también lo tenemos estructurado en una plataforma que se llama Plataforma por los Buenos Tratos, y que, bueno, pues que en su día la iniciativa surgió de cara a denunciar públicamente cuando había casos de asesinato. Pero luego, pues se ha ido involucrando en más cosas, pues en coeducación, tiene charlas y encuentros con los centros educativos, incluso con sanitarios, en fin, se genera un poco un encuentro también entre hombres y mujeres. Creo que no voy a alargar más, no responde un poquito a lo que dice Idoia, pero yo creo que son un poco las pautas de por dónde podría ir la cosa. Un segundo nada más, a veces, o sea, no se trata tanto de tener las respuestas o no tenerlas, porque tampoco yo las tengo, pero sí que acertemos con las cuestiones que tenemos que hacernos para ir avanzando, porque si no nos hacemos las preguntas, pues nos quedamos. O sea que cualquier aportación sin la respuesta también me parece que un poco avanzar en el camino, ¿no? Hombre, yo creo que si fijamos si fijamos al final un poco la imagen de una sociedad igualitaria, a mí me pasó una cosa muy curiosa, ¿no? En Ermua, cuando vino los de la Asociación de Transexuales de Vizcaya, ¿no? A la tarde fue un foro abierto, ¿no? Y había, pues, varias feministas del pueblo y luego, pues, representantes de grupos de hombres, ¿no? Y entonces, en cuanto a la igualdad, pues salió el tema, ¿no? Es decir, pues, ¿qué quiere decir igualdad, no? Pues salía el tema del género, tal. Y entonces, para nosotros fue muy ilustrativo, ¿no? Porque ellos lo planteaban así, es decir, la energía masculina o femenina, o hombres y mujeres, somos diferentes. Y el trabajo tiene que ser diferente, ¿no? Y hay que cada uno tiene que poner en valor eso, ¿no? ¿Y dónde está la igualdad? Pues está en los derechos. Siendo diferentes, tener mismos derechos, ¿no? Y nosotros en el proceso que hemos vivido, es decir, pues la igualdad la poníamos antes, ¿no? Es decir, pues que seamos iguales desde el principio, ¿no? Y no, la igualdad no es que venga después, pero viene a nivel de derechos, porque somos cosas diferentes, ¿no? Entonces, y ellos lo explican muy claro, porque vivían las dos energías, ¿no?
Y para mí fue muy ilustrativo y muy clarificador, ¿no? Entonces, de ahí un poco el puzzle y de que si lo vemos un poco en su conjunto, yo creo que encaja, ¿no? Y ahora mismo, pues igual no toca, porque nos toca hacer un poco nuestro trabajo y luego desde esa conciencia se puede igual empastar todo. Pero ahora mismo yo siento que, bueno, pues es difícil el tema, porque hay mucho dolor y cuesta un montón, creo yo. Bueno, a mí se me ha ocurrido ahora sobre la marcha, ¿no? Y tal, ahí, viendo algunas reflexiones de esta mañana, que, claro, al final se veía un poco cómo las cosas, sobre todo institucionales, van en comportamientos estancos, ¿no? Por un lado está igualdad, por otro lado está lo que sea, toda la economía con toda la publicidad que hemos visto, que al final se carga todas las políticas de igualdad con mensajes, con etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde el punto de vista, bueno, igual nuestro, mío personal, es un poco igual saber claro lo que no nos gusta. Lo que no nos gusta es esta sociedad de mercado, esta sociedad monstruo capitalista, antipatriarcal, que la tenemos que tumbar, que tenemos que poner las patas arriba, que no es una cuestión de sistema, por decirlo de alguna manera. Ya veremos cómo vamos dando pasitos y tal. Y sobre todo a la vez, yo creo que también, pues esta mañana salían algunas cositas por ahí un poco y creo que quedaban un poco reflejadas. Un poco también, no sé cómo decirlo, a ver, pero tener mucho cuidado un poquito en que a veces, bueno, yo creo y nos han criticado bastante de ir de victimistas, de víctimas y tal, ¿no? Yo creo que tienes razón, o sea, que en este sentido, pues está claro quién se lleva todos los peores palos, cómo está montada la sociedad para que eso sea así, para que los roles se reproduzcan, tanto en el cuidado como el tipo de cosas que, bueno, los hombres dejamos mucho que desear, hacemos los cuidados que nos visibilizan. Los complicados, pues es más complejo hacerlo, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, yo creo que por eso digo que a mí me parece súper importante tener claro un poco el camino, ¿no? Que teniendo claro que se hace camino al andar, tenemos que intentar un poco ligarnos a los movimientos sociales, intentar transformar esta sociedad que, bueno, si nos perjudica a todos, especialmente perjudica a las mujeres y tal, ¿no? Claro, luego ese debate que comentabas muchas veces en los grupos mixtos y tal, pues una anécdota me viene a la cabeza. Nosotros surgió en Hermoa, estando ya el grupo constituido, un grupo de jóvenes feministas y admitían en su eso los grupos mixtos, hasta hombres también. Joder, pues ahí estuvimos también, dale qué cosas, unas vueltas de la hostia. Bueno, al final es como todo, se va haciendo experiencias, se va construyendo y tal, y a mí lo que más me motiva de todo esto, me ha dado un poco la vuelta, es que tienen claro el objetivo, ¿no? De desmontar esta sociedad patriarcal, de intentar hacer una sociedad más justa, etcétera, etcétera. Entonces, por lo menos casi como que en forma tener claro lo que no queremos. Lo que queremos ya iremos construyéndolo humildemente, ¿no? Ha aportado mucho, pero bueno, no, sí. Pero un poco casi, no, es que tampoco quería una posición muy defensiva, ¿no? Sino que... De todas formas, vamos a ver, está muy bien tener un horizonte de igualdad y hacer leyes y no sé qué, pero yo lo que sí que tengo cada vez más claro es que la igualdad es un camino que cada cual tenemos y que cada cual tenemos que recorrer individualmente. Por supuesto que si además todos los hombres recorrieran el camino individualmente, estaría mucho más cerca ese horizonte de igualdad genérica. Pero a mí me parece muy importante que cada cual recorramos nuestro camino, incluso aunque haya leyes desiguales, incluso aunque sean... Porque yo tengo muy claro que nunca vamos a ver
ese horizonte que abstractamente nos proponemos de igualdad, pero sí que creo que cada cual podemos recorrer ese camino. Y yo creo que eso es lo importante, que cada vez haya más hombres que tomen conciencia y que traten de recorrer su propio camino. Por supuesto, con su pareja, en su vida privada, si se pueden preparar pues, para evitar en lo posible las contradicciones en las que todos caemos, evitar en lo posible los micromachismos y los machismos que evidentemente ponemos de manifiesto inconscientemente, o conscientemente a veces, no lo sé. Pero desde luego es un camino propio que cada hombre tiene que recorrer. Bien, estamos poniendo de manifiesto eso, la necesidad de un trabajo personal y colectivo, ¿no? Vamos a ir acabando con la parte de las preguntas para que podáis también, si queréis preguntar algo más. Quería que comentarais cuáles os parece, de cara a atraer a otros hombres a esta lucha, cuáles os parece que serían los temas más estratégicos con los que poder trabajar. Empezamos contigo, Blai. Bueno, es complicado, o sea... Las preguntas son complicadas. Sí. No. Pero quiero decir que yo creo que un hombre... nosotros lo hemos visto todos estos años, ¿no? O sea, la motivación por la que pueda aparecer a un grupo de hombres pues dista mucho, pero siempre hay algo que no quiere, ¿no? Y no sabe muy bien qué es lo que quiere, o ha entrado en crisis y necesita ayuda y un poco no... Entonces, porque lo demás... Y luego, pues, lo hemos visto, ¿no? Un montón de resistencias internas de, ahora me toca ir al grupo de hombres y me tocará un poco desnudarme y me tocará un poco acercarme y abrirme y como no lo sabemos hacer, pues no lo quiero hacer. Me voy a jugar a fútbol o me voy a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la motivación que te lleva a superar todas esas resistencias y ponerte a ello, ¿no? Ponerte a formar, a abrirte, a un poco indagar, pues ir cogiendo posición y conciencia de qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Qué es lo que está pasando con él y alrededor, ¿no? Entonces, lo hemos visto, o sea, mucha gente empieza, mucha gente enseguida lo deja, mucha gente coge algo de energía y enseguida lo deja, o sea, es un proceso... entonces, yo por mi parte ahora lo que estábamos hablando era un poco dar a conocer que existe el grupo y que cualquiera que quiera o sienta la necesidad de, porque si no lo quiere hacer no lo hará, eso es así. Pues que tenga un sitio, pues en Zarauz, por ejemplo, pues a donde acudir, y en Ermua y tal. Entonces, nosotros, yo entiendo que ahora nuestro trabajo de cara a esos hombres es que aquel que siente la necesidad que tenga un sitio donde y que lo sepa. Porque si no, es como si no siente esa llamada, es difícil, ¿eh? Y además, uno un poco el trabajo individual luego y esa toma de conciencia es la que te lleva luego a salir fuera. Y sin ese primer paso, pues el segundo pues difícilmente viene. Cuando pregunto en temas estratégicos para implicar a hombres, no me refiero solamente a acercar hombres al grupo, porque si lo supierais ya lo habríais hecho seguramente y estaría todo lleno de hombres cada grupo, ¿no? Me refiero a temas en los que os parece importante y estratégico implicar a hombres. Implicar a hombres no necesariamente pasa, aunque puede ser también un camino, pasa porque entren al grupo. Se puede implicar de muchas maneras, pero temas que sí os parece que son estratégicos de cara a, bueno, pues a un cambio social, ¿no? Sí, yo es que... En el sentido del que hablamos, claro. Oh, bueno, perdón. No, es que yo sí que creo que hay situaciones que los hombres ya han asumido como necesarias y que les implican. Una de ellas son los hijos. Yo creo que los hijos ha pasado de ser un tema de maternidad a ser un tema compartido. Y los hombres ahí sí que, en estos momentos, por lo menos las últimas generaciones, yo sí que creo que los hombres se están implicando. No digo que tanto como la mujer, siempre va a haber una descompensación. Bueno, siempre va a haber. Por desgracia, es una realidad que hay una descompensación,
pero es uno de los caminos por los que los hombres están avanzando en el tema de la igualdad. Bueno, luego se podría hablar mucho, ¿no?, sobre cómo se reparten los roles dentro de la casa, porque luego resulta que la mayoría de las veces los hombres nos quedamos igual con lo más bonito que es pasear al niño y no sé qué, pero bueno, si preguntamos quién limpia la habitación del niño y quién plancha la ropa del niño o de la niña, pues nos encontramos que eso está muy descompensado. Pero sí que es una realidad que los hombres, a través del tema de los cuidados de la prole, se están incorporando. Se están incorporando cada vez más también al cuidado de los mayores. Sigue habiendo una descompensación, es evidente. Pero yo, por lo menos, además hace poco he tenido una experiencia en un hospital con un familiar cercano y me ha llamado la atención ver hombres cuidando a su pareja, ver hombres cuidando a sus padres o a sus madres, y se han implicado, y probablemente no hace muchos años pues eso no era una escena tan habitual. Yo creo que los hombres eso también lo están aceptando. Otra cosa es qué camino, ¿no? Yo creo que el camino de la sensibilización está siendo decisivo. Yo creo que las instituciones en ese sentido están luchando bien, sea por la presión de los grupos de mujeres, la modestísima que podamos hacer los grupos de hombres, o porque toda la sociedad en general va empujando en ese sentido el autobús este famoso, ¿no? Y luego, pues también me parece que los hombres están avanzando en el tema de compartir el tiempo libre. Hasta hace mucho, bueno, si vemos las estadísticas, hasta no hace muchos años el tiempo libre que tenían los hombres y las mujeres era enormemente, sigue siendo diferente, ¿eh? Pero sí que es verdad que en estos momentos los hombres se implican más. Yo veo, y vosotros también estoy seguro que veis hombres que se implican en temas de cuidados de la casa que antes no se implicaban. Yo creo que estos están siendo los medios que los hombres más están aceptando y en los que realmente se están incorporando en el tema de la igualdad. Bueno, se han dicho muchas cositas y tal. Yo, en este tema, yo lo que he dicho, he estado en muchos movimientos sociales, y este movimiento, el movimiento de hombres por la igualdad y tal, lo que me ha hecho ha sido hacerme más preguntas que certezas, ¿no? Un poco caminando al andar y es un poco esto. Entonces, claro, es mi percepción un poco. Yo creo que los hombres tenemos en general mucho más individualizado, que los temas los tenemos que resolver nosotros solos. Y entonces, bueno, por lo que sea, por la cultura de la sociedad que nos ha metido a ser más duros, a tener que resolver los problemas solos, no agruparnos en colectivos y sobre todo en colectivos que nos cuestionen nuestros privilegios, ¿no? Si es para hacer una peña de fútbol o eso, pues eso es otra cosa, ¿no? Y tal. Entonces, claro, el tema es un poco, se me ha ido un poco la olla. Los temas así más estratégicos para trabajar con hombres. Sí, yo un poco la preocupación que tengo aparte de ese tipo de cosas que se han dicho que podemos valorar, que es menos positivo o tal, para mí personalmente me es insuficiente, ¿no? O sea, me es insuficiente, me refiero a decir que está claro. Yo, por lo que sea, aspiramos un poquito a más, y que evidentemente a ser críticos en el sentido de que a ver, yo creo que las instituciones ahora no están actuando igual que hace 10 o 8 años. Los recortes también han afectado, la política de igualdad, etcétera, etcétera. Entonces, en eso tenemos que ser críticos y tenemos que sumarnos a los demás movimientos sociales que están un poco criticando esas políticas de gobiernos o de instituciones que están haciendo recortes. Además, se habla ya, hasta que llega hasta la nueva barbaridad, del 70% en políticas de igualdad del Estado, ¿no? O sea, una serie de cosas, así como se están dando en salud, en sanidad, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas, algunos hombres que están en movimientos sociales,
evidentemente no todos, pero sí también son sensibles a ese tipo de cosas. Entonces nosotros tenemos que coger, creo que tenemos que coger también la bandera un poco de la denuncia ante las cosas que se están haciendo mal. Y pues esas son bastantes, ¿no? Y luego yo vuelvo un poco a incidir, yo creo que no se trata de dar recetas ni nada de ese tipo, pero sí que creo que tenemos que abrirnos. Me sorprende un poco el comentario que ha hecho usted, ese señor, que haya un grupo en Zarauz, o a nosotros nos han preguntado en Ermua, después de llevar 9 años, alguna vez que salimos con algún cartelito, pero todavía existís. Claro, todavía existe Cipritiche. Entonces ahí tenemos un vacío que cubrir, ¿no? Tenemos que salir más a la calle, cada cual verá sus métodos, su no sé qué, darlos a conocer. Es un poco, vamos, para mí es imperdonable que en un pueblo pequeño nos digan esas cosas, ¿no? O en Bilbao ese tipo de cosas. Entonces, por lo menos socializar un poco, pues todo, lo que habéis comentado, ese tipo de cuestiones como a poder ser, podemos ser mejores personas con todas esas cosas que hemos dicho, pero a la vez también ser críticos, porque el que estemos así y que las mujeres sufran toda esta violencia no es casual, es producto de un sistema que tenemos que poner nuestro granito de arena tanto en lo personal como en lo social en transformarlo, ¿no? Igual me he rayado, pero... Quería comentar una cosa. A ver, cuando dices lo de los temas estratégicos, o sea, ni puta idea, o sea, ni idea. Es que ni idea. O sea, es la puñetera verdad. O sea, ni idea. ¿Cuántas veces estamos nosotros planteando qué tema vamos a tocar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y a veces acertamos con un tema, pero normalmente, te quiero decir, porque cojas un tema o porque cojas otro, pues no es que vengan más o menos. O sea, yo tengo que reconocer que yo en eso estoy muy perdido. Muy perdido. Sí veo algunas cosas, ¿no? Veo, por ejemplo, para conseguir atraer a los hombres, joder, es estratégico el acercarte a ese hombre en concreto, a tu vecino, a no sé quién del movimiento social que compartes militancia en no sé qué tema. O sea, tiene que ser una relación para asegurarte, para intentar atraer a ese hombre al grupo o a una actividad, no vale un cartel. No vale. O sea, es que no vale. ¿Cuántos estamos aquí? Y toda la publicidad que se ha hecho, todo el copón, el esfuerzo que se ha hecho. Entonces, sí veo, y eso, ojo, eso es un curro para los tíos impresionante. Si nosotros no nos hablamos, joder. Si no nos hablamos. Tenemos justo la cuadrilla. Si tenemos, porque algunos ya ni tenemos cuadrilla, para tomar unos potes, para hablar de fútbol. Entonces, claro, es un esfuerzo enorme, porque nosotros la forma que realmente sería la forma directa de llegar es esa, es cogerle a mi amigo fulanito, ¿no? O con el que comparto militancia en no sé qué, o con el que comparto no sé cuántos, o con el amigo con el que salgo a pasear con mi hijo al parque, pues pillarle por banda y primero empezar a abrirte tú. Oye, que estoy en un grupo de hombres y tal, y ya sabes de qué va esto, qué tal, y no jodas, ¿qué es eso? Y tal, ¿no? Entonces, yo eso sí creo que es importante. Independientemente de todo el tema de el cartelito, no sé qué, no sé cuántos. Y ese trabajo es incómodo y es muy duro y es un trabajo lento, muy lento. Pero es que si lo tenemos difícil, ¿eh? Conseguir, joder, te quiero decir, o sea, algunas experiencias, yo que ando ahora, por ejemplo, intentando abrir mercado en Zaldívar y tal, porque yo vivo en Zaldívar, ¿no? Estoy trayendo la de mercado, joder, es muy complicado, ¿no? Y entonces, pues sí, es eso, o sea, pienso que la relación personal en este tema es muy importante, muy importante. Yo lo que pasa es que aunque creo que el que haya hombres que militen sea muy interesante,
pero me parece mucho más importante el recorrido personal. Es que yo desde luego nunca trato de convencer a ningún hombre, a veces si sale el tema le hablo del grupo, pero desde luego nunca le trato de convencer a nadie de que venga. Me parece mucho más importante la labor de sensibilización general. Ese hombre que va en este autobús en el que va toda la sociedad, que se vaya empapando. Seguramente ese amigo con el que solo hablas de fútbol, pues a lo mejor desde que ha tenido el hijo o la hija resulta que se está implicando mucho más de lo que su padre se implicó con él. Eso sí que me parece mucho más importante que el hecho de que vaya o no al grupo. El hecho de que le lleve al niño o el hecho de que le cuide a su padre. Es que no hace tantos años eso no existía. La labor de cuidados era un tema exclusivo. Lo que pasa es que como vamos todos en el autobús no nos damos cuenta de que todo está cambiando. Pero si miras para atrás, yo sí que creo que se están dando saltos enormes. Y bueno, desde luego, de los 3 ejes estratégicos del tema de la igualdad, la violencia de género, el empoderamiento y la corresponsabilidad, yo creo que el primer tema, el de la violencia, ha dado un salto enorme solamente con la sensibilización, lo cual no significa que no siga habiendo maltrato, que lo hay, pero bueno, ya el paso de que haya esa condena generalizada, yo creo que hace que esto se haya realmente reducido. Y cada vez, afortunadamente, las mujeres que lo sufren se atreven mucho más a salir a la calle y a denunciarlo. Yo creo que ahí se ha dado un salto enorme. En el tema de la corresponsabilidad es donde más salto me ha parecido que se ha dado por estas cuestiones que estamos hablando. Y en el tema del empoderamiento me parece que es el que va de hecho más lento. O sea, si miramos los consejos de administración o si miramos los puestos de poder que tienen las mujeres, están a años luz de los que tienen los hombres. Pero bueno, también se está avanzando y hay leyes positivas de igualdad que yo creo que por ahí tienen que ir las políticas. Que los hombres se impliquen en grupos de igualdad me parece muy bien, puede ser un atajo, pero me parece mucho más importante lo otro, la sensibilización general de todos los que estamos en este autobús, hombres y mujeres. Y si me permitís, en ese sentido estoy de acuerdo, es un camino que tiene que hacer cada uno, lo mismo que nosotras también tenemos que hacer cada uno nuestro camino. Pero es importante también que se visibilice, que se vea, que se escuche. Y en ese sentido sí que es importante que haya grupos de hombres, para que pongan voz a esos caminos individuales de cada persona. Porque si no hay grupos de hombres que puedan en un momento realizar la actividad, que podáis estar participando ahora aquí, que podáis tener voz en los medios de comunicación, ¿cómo vamos a tirar del carro? Cada uno en su mundo personal, en su vivencia, tiene que ir haciendo su propia introspección, su propio avance, pero es importante que se vea públicamente. Entonces ahí es donde yo creo que tiene un papel muy importante el que haya esos grupos de hombres. Lo mismo que el feminismo no hubiera avanzado como ha avanzado si no hubiera habido grupos de mujeres feministas, que hubieran organizado actividades, que hubieran hecho discursos, que se hagan presentes, que hagan libros, que reflexionen. Creo que sí es importante esa labor que hacéis desde los grupos. Sí, señor, por supuesto, te quiero decir que no quito, pero... Yo una pregunta os quiero hacer. Me pica muy en la curiosidad y es un poco lo que has comentado tú. Me gustaría saber cómo habéis gestionado a nivel personal, porque para mí es político y es muy importante, esa parte de tú cuando empiezas en un grupo de hombres, cómo sales del armario en tu cuadrilla. Yo quiero saber lo que os dicen en el bar los de la cuadrilla, o sea, pero sobre vuestra militancia, si habéis contado con la cuadrilla de tíos, de chicos, de los amigos de siempre, los del bar, si os abrís, si lo habláis, si polemizáis de lo que aprendéis en el grupo, en vuestro grupo habitual, fuera de esto. ¿Cómo es vuestra vivencia con eso? Y, o sea, no en la relación personal o de pareja, en el grupo de tíos, de colegas, de la cuadrilla. Los del fútbol. ¿Queréis comentar o digo yo? Que tengáis, pues tendréis varias. El rugby. Sí, hombre, yo... A mí me pica eso la curiosidad. Hombre, yo creo que
Pues yo en un principio, hace 10 años, pues mal. Sí, ¿Escondido en el armario? puede ser escondido en el armario, sí. Pero bueno, a mí cuando me dijeron de venir hoy aquí, pues no me ha costado nada. Es decir, lo quería hacer y ya está, ¿no? Entonces, y depende de quién tengas delante. Yo, sí. Bueno, pues yo alguna vez he soltado el anzuelo y no han picado. Pues no he continuado. Sí, pero no me refiero a que participen en el grupo y eso, ¿eh? O sea, No. Es como la manzana, ¿no? Si no está madura, pues no la como, ¿no? Es decir, lo he aprendido hace mucho tiempo. Es decir, si no va a haber predisposición por la otra parte también, o vas a recibir juicios o tal, pues yo ahí no me meto. Si el interlocutor, pues vale, pues entonces yo ahora en mi cuadrilla pues ha cambiado un montón el tema. Es decir, ya muchos somos padres, muchos tenemos hijas, las compañeras también, pero bueno, hay una evolución ahí también, pero no deja de ser fácil, ¿eh? No deja de ser fácil. Pero vosotros entráis al trapo a A ver. actuar. Tú estás en la cuadrilla, tú ya has elaborado cosas en tu grupo, Hombre. has tomado conciencia y de repente tu colega de toda la vida hace un comentario machista. Intentáis hablar eso ahí con ellos, o sea, esa interacción de vuestra evolución en el grupo, ¿cómo lo...? A ver, la relación entre los tíos, primero, la cuadrilla es el ambiente que es, ¿vale? Y luego entre hombres tenemos un montón de registros y muy diferentes de relacionarnos, ¿no? Es decir, en cuadrilla es como el grupo coge un alma que es ancestral. Yo quería un poco cuáles son los hitos, ¿no? O sea, la falsa ilusión de normalidad. Yo no soy machista, ¿no? Puede decir cualquiera, ¿no? Pero no es verdad. O sea, el arraigo que tiene eso dentro de nosotros es tan profundo que... Y luego es un poco que sea un tema menor, ¿no? O sea, los hombres lo vivimos ahí, como un tema menor, ¿no? Entonces, si es un tema menor, pues... Pero es un tema importante, ¿no? Y muy importante además. Entonces, en la cuadrilla, pues... Bueno, pues... No del todo bien, que digamos. Cuesta. Yo tengo que confesaros que yo, según en qué contexto, a veces digo, joder, qué cobarde soy. O sea, tengo, supongo que como todo el mundo, 6 o 8 foros de WhatsApp que me envían. En fin, según en qué contexto, porque efectivamente hay contextos más cercanos que se prestan, que saben que yo milito en esto, no sé, yo es que según qué contexto, la chapita esta no la llevo. O sea, así de claro, porque con el contexto con los que juego a fútbol y tal, digo, joder, me ven con esto y me dicen, pero tío, ¿tú de qué vas, no? Pero bueno, yo creo que sí que el militar en un grupo y el reflexionar todo sobre esto, sí que me ha llevado a determinados comportamientos. Yo en estos grupos, a veces, joder, es que es muy típico, y que en los grupos de hombres, y estoy seguro de a todos, que te envían chicas desnudas. Joder, tío, no sé, que el WhatsApp está para otra cosa. O chistes machistas. Yo en esas cosas, en general, sí que por lo menos, bueno, aparte de, por supuesto, no transmitirlos, pero sí que a veces lo he criticado y si he visto que se ha seguido haciendo, me he dado de baja y he dicho por qué me daba de baja. Entonces, según qué ambiente, según qué cosas, pues yo creo que a todos nos pasa, todos tenemos nuestras contradicciones y te cuesta enfrentarte a un contexto en el que todo el mundo sabes que está en otra tesitura que la tuya. A veces te atreves y a veces pues te quedas callado y miras para otro lado. Yo, en lo único que sí que creo que he tratado de que esto, por lo menos el machismo no vaya más, pues es en el tema de las comunicaciones. Yo ahí sí que cuando hay grupos que me envían, yo lo he comentado ya varias veces, oye, mira, el WhatsApp no está para esto. Si me enviáis yo me doy de baja porque no tengo interés en fomentar estas cuestiones. Supongo que algunos me han criticado
y bueno, y luego aparte de eso, pues hombre, hay a nivel colectivo, yo estoy seguro que a los otros grupos también nos ha pasado, a veces se nos ha criticado. Si abrís la página de Piper Churía, veréis que hemos hecho vídeos y manifiestos, y luego como se pueden poner comentarios, no sé si en la página web aparecen, a veces se nos ha llamado de todo. Normalmente, curiosamente, los comentarios de mujeres siempre han sido positivos hacia las cosas que hacemos, y en los comentarios de hombres hay de todo. No todos van a ser negativos, porque evidentemente el que se mete en esa página a ver lo que publicamos tiene algún nivel de sensibilización. Pues sí, también es verdad que a veces nos ponen a parir. Y hay asociaciones, bueno, en fin, es que no quiero enrollarme, me estoy liando. Pero hay asociaciones que son tremendamente machistas y funcionan incluso con subvenciones públicas. Y grupos de hombres que se llaman, yo qué sé, asociación de separados, que nos han metido y os han metido a las mujeres un gol con la historia de las custodias compartidas, en fin, no quiero ni comentarlo. Y con el apoyo de no sé cuántos partidos políticos, incluidos a veces algunos de izquierdas, que todos nos creemos que las izquierdas son la panacea, pues no. O sea, a veces hablas con gente de izquierdas que te alucina. Entonces, todos vivimos nuestras contradicciones, vivimos nuestras censuras por parte de los que... Hombre, y lo que tratamos, yo creo, todos es también de ser aceptados en los grupos en los que nos movemos. Y no te puedes estar todos los días partiendo la cara por todos. Yo por eso digo que yo a veces soy muy cobarde y oigo no sé qué y me callo y miro para otro lado. ¿Me entiendes? Pero sí, ojalá todos fuéramos capaces de sacar la cara. Sí. No, yo digo que me ha gustado, me ha encantado eso de salir del armario, me lo voy a apuntar y seguro que me voy a acordar más de una vez. Y lo veo además como un reto y como algo que me va a dar fuerzas cuando suceda algo. Sí, es una buena expresión, a mí también me parece una buena expresión. Sí, señor. Yo voy a ser un hombre que va a empezar a salir del armario. Bueno, Laura va a dar. Hay otra, si queréis, que comenta Joaquín en su libro también, que es la de Aguafistas feministas. A las feministas nos pasa que, claro, que nos llevamos palos por todos los lados, pero tú cuando interactúas con la gente, me digo, a la cuadrilla, a la familia, en el trabajo, es verdad que todo el rato no puedes estar, tienes que discriminar, tienes que sobrevivir en la vida, ¿no? Pero para mí esa parte, o sea, aparte de la que te organizas políticamente en un colectivo, que es un temazo igual, pero para mí la interacción personal, por eso enlazo con tu... es fundamental, porque cuando tú estás con un igual, que te considera a ti un igual, y además te quiere o te respeta por relación personal, interactuar ahí, no es salir de fuera, no es una... Y a la gente yo creo que le hace pensar mucho, y te cuestiona mucho. Lo que pasa es que es verdad, Iñaki, que tú te expones mal, y tiene un... ¿no? Es un proceso, igual es verdad que te acabas de su podería o cambias o te haces de otra. Pero lo de ser aguafistas feministas, aunque haya que cosificarlo, yo os lo propongo. A ver, si decisteis en un bar y la cena de pitos que hacen los viernes, estas cosas. Lo contéis en el siguiente. Iñaki. Bueno, me ha gustado mucho tu pregunta, porque creo que el tema de plantear que en nuestra vida personal ser coherentes y no ver las contradicciones, porque claro, es muy bonito discutir o estar en el grupo, reflexionar, y sales de la burbuja y luego qué, ¿no? O sea que yo lo llevaría incluso más del poteo de los amigos, sino a la vida personal, ¿no? Pero tú ya has respondido, eso de la feminista que, como todo el mundo sabe que es feminista, pues es casi como que cuando hablas que mira para otro lado, ¿no? Eso es complicado, pero yo creo que, claro, es más la mitad de Zarauz. Yo llevo 9 años en el grupo desde que empezamos. Para el primer año creo que todo el mundo sabía que yo estaba en el grupo de abordar. Que un poco dudoso en ese sentido. ¿Y eso en qué se traduce? Pero muchas veces, ¿por qué pasa? Lo habéis experimentado vosotras muchas más. Cuando vosotras estáis delante a que los chicos no hacen con total tranquilidad ciertos chistes que en otro caso lo harían si no estuvierais vosotras. Con nosotros también percibimos que ocurre eso. Tú estás con tu cuadrilla de amigos y saben, oye, a este, si tú le dices determinado chiste, por lo menos te va a mirar como a la cara o igual te dice algo. Y eso retrae a la gente, eso se produce.
en mi experiencia, eso se reproduce. Pero cuando has hecho esa pregunta, yo estaba pensando en otra historia que antes lo has mencionado también tú, pero que también quiero agarrarte un poquitín, porque ha salido un poco así de tapadillo, ¿no? Y es que el tema de la coherencia, el tema de la igualdad y la transformación personal, en este tema, hay una cosa que es relativamente sencilla, que es de trabajo individual, que es de trabajo de día a día, que no tiene trascendencia, y son los trabajos de casa. Es el ejemplo más claro, ¿no? Las horas que dedicas en casa a planchar, a cocinar, a comprar la ropa, a hacer la compra, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es un barómetro muy importante de la transformación. Y cuando se habla de los retos y el sitio de los hombres, yo creo que uno está en el plano personal, y el plano personal muchas veces, igual es eso de decirle a un colega, oye, pues este chiste no me gusta, o oye, si me dices estas cosas, pues te voy a cortar el WhatsApp. Pero también está en el tema del compromiso en casa, en el día a día. Y en cuanto al trabajo alrededor tuyo, porque muchas veces transformarse uno, si alrededor tuyo no cambia nada, es difícil, es muy difícil, y además como es algo que a mí como que va, es consustancial, ¿no? Pero creo que tú has dado un poco también en la clave, ¿no? Que igual también responde a lo que antes ha dicho Idoia, ¿no? Que nuestro campo de trabajo son los hombres. Yo creo que por eso hacen falta los grupos de hombres, porque nosotros individualmente podemos reflexionar. De hecho, hay una cosa que solemos decir siempre, hemos estado mucha gente de grupos de hombres, cuando hacemos un encuentro de hombres terminamos todos con una alegría como en éxtasis. O sea, estamos súper bien. No nos vamos a marchar de aquí porque estamos súper bien. Qué bien que hemos venido y que hemos estado juntos, ¿no? Pero esa sensación luego hay que llevarla al día a día, y eso no es tan sencillo. Sin embargo, había un amigo nuestro, bueno, hay un amigo nuestro, uno del grupo, que suele decir, joder, cuando salgo de la reunión voy de pote con los amigos y me dicen, mis amigos, joder, qué guapo estás. Cuando vienes de la reunión estás más guapo. Y no se refieren a guapo en el sentido físico puramente, sino de transmisión, de positivo, de alegre, de contento. Y yo creo que eso también está. Pues yo no sé si alguno de vosotros, si queréis comentar algo más con respecto a los retos que acaba de comentar también Iñaki. Era la última pregunta que teníamos, además de los temas estratégicos, los retos como grupo que os marcáis cada uno, o como movimiento, si existe, de hombres. Y ya con esto vamos terminando. Hombre, nosotros, el reto siempre es atraer, o bueno, pues que vengan otros hombres a participar, ¿no? No es fácil de gestionar, porque cuando llevas con un grupo que lleva cierto tiempo y que, bueno, quieres trabajar unos temas, esto, lo otro, y cuando se incorpora gente nueva que, bueno, pues empieza, pues cuesta, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los retos, ¿eh? Nosotros, pues, este curso, pues bueno, han venido unos cuantos nuevos y muy contentos, ¿no? Y luego lo que decíamos, ¿no? A nosotros nos cuesta, pues eso, acercarnos, tal, y por eso planteábamos un poco el tema del fin de semana, para que, bueno, haya convivencia, haya roce, haya... y para nosotros, hasta hace poco, el reto ha sido subsistir, ¿eh? Está Gucci. Y bueno, pues ahora pues nos estamos poniendo otros objetivos también, o sea que bueno, pues bien y contentos. Sí, yo comparto tu opinión y tal. Incluso diría más, creo que nuestro reto más importante es la existencia de nuestros propios grupos, el mantenernos, ¿no? Yo creo que en el Estado han existido un montón de grupos y aquí también que han desaparecido. En Francia, esto viene de un rollo internacional. Yo me acuerdo hace 30 años cuando leía a Josep Vicent Marquet que quería hacer grupos en el Estado, un montón de cosas, ha sido como un esto. Entonces, bueno, no trato de ser un conformista, pero sí positivista, eso. Y luego, yo creo que otro reto más importante es cada vez hacer más alianzas con el feminismo. Y no lo digo desde el punto de vista autocomplaciente, ¿no? Sino que creo que es nuestra forma de existir, de dar el mensaje social, aunque igual no vengan muchos más hombres al grupo, podemos hacer ahí una alianza que yo creo que es necesaria, no porque
bueno, sí, también porque nos venga bien a los demás grupos, sino por el tema egoísta, sino por el tema que, bueno, igual soy un poco pesado y esas cosas, es un poco porque la sociedad machista no es casual y este sistema tenemos que cambiarlo. Tenemos que cambiarlo, este sistema patriarcal, machista, etcétera, etcétera. Entonces, creo que así como nos tenemos que aliar con el eso, no solo con el movimiento feminista, con la economía feminista, con todos los sectores que vayan en esa línea y tal. Y eso puede ser un poco la labor de decir que, bueno, que al final es nuestro, como sea el contrapeso, ¿no? El contrapeso parece que es el único modelo social que puede existir, el mercado, el que tengamos que ser todos competitivos, el que no sé qué, y que eso en el fondo lo que nos hace es como seres humanos ser insolidarios, ser injustos. Entonces tenemos que darle la vuelta a todos esos valores y que creo que esos valores, el camino que más lo está trabajando, ya digo, no quiero ser autocomplaciente y tal, es el movimiento feminista, la economía feminista, etcétera, etcétera. Por ahí sería el camino. Yo muy breve, ¿no? Simplemente decir que nosotros, al menos como grupo, nunca nos hemos planteado el crecer. O sea, a veces ha venido gente y bien, fenomenal, pero nunca nos hemos planteado tenemos que difundirnos más para ver si atraemos. Estamos ahora más o menos un grupo de 6 o 7 hombres que somos los que nos solemos juntar siempre de fijo. De vez en cuando viene alguien porque alguien conoce a alguien, que es como surgen estas cosas, pero no porque nos planteemos el crecer. De hecho, creemos que el nivel de confianza nos permite profundizar bastante más y hablar con más confianza de estos temas. Si viene más gente, desde luego fenomenal, pero bueno, el hecho de que haya habido grupos que hayan desaparecido, yo tampoco lo veo como un fracaso. Te quiero decir, es gente que ha hecho su recorrido y hombres que se han planteado algo sobre la igualdad y sobre el feminismo. Sobre la igualdad, el maltrato, el feminismo, lo que sea, y ya eso me parece muy positivo. Normalmente es gente que simplemente el planteárselo hace que adquiera un nivel que va a empapar a su entorno, va a ayudar a que en su casa, lo que tú decías, que en la faceta privada se comporte de otra forma y que sea capaz de ser un freno a ese machismo que tenemos todos a nuestro alrededor. Pues no sé si alguien quiere comentar algo más o ya vamos cerrando la mesa. Eskerrik asko guztioi eta orain irakurketa bat egongo da, ez? Bueno, sí, un poco para agradecer a todos y a todas desde el Departamento de Igualdad. Somos un pequeño equipo, pero vemos todo lo que podemos y hacemos muchas cosas. Agradeceros que hayáis venido. La verdad es que yo tengo que decir, no sé vosotras, pero para mí ha sido un auténtico placer poder estar aquí escuchando a tantos hombres diciendo las cosas que habéis dicho, ¿no? Personalmente yo he disfrutado muchísimo escuchándolos y creo que esto hay que hacerlo más. Creo que es importante que se os oiga, que sobre todo lo que hemos comentado antes, ¿no? Que haya grupos de hombres que puedan no solamente hablar entre vosotros, sino haceros oír, ¿no? Que no aspiráis a que haya más gente en el grupo, bueno, pero sí a divulgar todo lo que decís. De todas formas, sí que es cierto, yo creo al menos que cada uno, un poco hilando con lo que has dicho antes, cada persona que cambia, él como persona o ella, esa persona, en cada cambio que hace de su propia forma de ser, de su vida, de su pequeño entorno, está contribuyendo a cambiar todo, ¿no? Hay una frase que me gusta a mí mucho siempre decir, que es del movimiento ecologista, pero lo de piensa en global y actúa en local. Lo uso siempre que puedo porque creo que es muy interesante y que aporta mucho en todos los campos, no solamente en el ecologista, ¿no? Si queremos cambiar el mundo, cada persona tiene que cambiar y tiene que influir en su entorno también. Y creo que queramos o no, cuando una persona cambia y modifica sus hábitos, su día a día, está consiguiendo crear un efecto en su entorno más próximo y a su vez ese en otro, y creo que los cambios llevan esa dinámica. Entonces, bueno, es muy importante lo que hacéis, yo creo que es muy importante, y es muy importante que desde las instituciones contribuyamos con ello. Entonces, desde el Departamento de Igualdad sí que llevamos un tiempo
planteándonos que tenemos que contactar con el grupo de hombres de Zarauz y oye, venga, que llamamos José, ahora tenemos no sé qué, andamos siempre así, pero esto un poco hemos querido que sea el pistoletazo de salida, ¿no? Para el tema. Sí. En verano yo creo que se entregó al ayuntamiento una propuesta para trabajar en formato de taller con hombres a nivel de Zarauz y por parte del ayuntamiento pues estamos en espera de respuesta todavía. Sí, sí. Vale, pues bueno. No, pues estamos deseando hacer este tipo de cosas, vamos, hacer un taller o hacer algún planteamiento, sí. Yo realmente no lo sabía, no sé si lo habéis trasladado, no sé si ha llegado o no ha llegado, ahora nos lo dirá Edurne, si ha sido en verano pues igual estaba de vacaciones o lo que sea y no lo hemos recibido, pero es que estamos deseando hacer algo así, o sea, te lo puedo asegurar, y queremos hacer un planteamiento, nuestro miedo siempre es que planteas cuestiones, actividades para hombres y realmente la respuesta es muy escasa. Pero también somos conscientes de que hay que hacerlo y de que, bueno, pues si la respuesta es escasa, eso también es un indicador, ¿no? Y es la realidad. Y hay que empezar por ahí, aunque la respuesta sea escasa. Y por eso nos hemos lanzado a hacer estas jornadas con este tema, sabiendo que iba a haber menos gente que si elegíamos otro tema, lo hemos comentado antes en la comida, ¿no? Sabíamos perfectamente que en principio teníamos la idea de trabajar el tema de la violencia entre los jóvenes. Sabíamos que eso nos hubiera traído mucha más gente y hubiera tenido más difusión, pero optamos al final por centrarnos en el tema en el tema de la implicación de los hombres, porque queremos empezar a trabajarlo. Edurne, que dice que habían trasladado una propuesta en verano para hacer un taller. ¿A dónde? Zarauzko ¿Al departamento de igualdad? Bueno, Zarauzko dalera. Yo creo que no. Vale. Pero bueno, ya lo buscaremos entre todos. Los caminos de Palacio son intrincados. No creo que es un taller Bueno, gehitzen. Hasi karpestu zu proiektuari buruz. Baina, beste oso. Hori da. Hori buruz aizea, ez? Bai. Sí, bueno. Bai, hori buruz. Bueno, gehitzen dugu. Pues eso, muchas gracias a todos y a todas. Hemos empezado este trabajo y lo vamos a seguir, así que contaremos con vosotros. Y bueno, pues queríamos terminar con una iniciativa con la que hemos abierto un poco este 25 de noviembre, los actos para este 25 de noviembre, que fue el día 8, elaborar un manifiesto de hombres por la igualdad y contra la violencia machista. Al final conseguimos juntar a 12 hombres, creo que fueron 12, que no fue fácil porque, claro, empiezas a llamar y es por la mañana, todos trabajando, la verdad es que nos ha costado, pero nos hemos empeñado y lo conseguimos. Y hicieron un trabajo muy bonito, lo estuvo dirigiendo Miquel Ocho Torena, que se ha tenido que ir, una pena, pero en el autobús de Macunde, del Foro por la Igualdad, pues hicieron un trabajo interesante. Todos salieron diciendo que era muy poco tiempo, que en 2 horas, que no habían tenido tiempo apenas, pero consiguieron elaborar un texto y creemos que es un primer paso muy importante. Y ahora lo que nos proponemos es conseguir adhesiones a ese texto. Queremos difundirlo, nos hemos propuesto, lo he dicho a la mañana también, usar WhatsApp, yo creo que me falta para difundirlo. Y os pedimos que lo paséis, que lo difundáis y que animéis a todo el mundo a que firme ese documento para que podamos decir, bueno, tenemos 1000 adhesiones. Pero fuera de Zarauz queréis difundirlo. A ver, si lo difundimos por WhatsApp o por las redes sociales tenemos claro que se va a poder adherir cualquiera, porque eso no tiene... Y tampoco creemos que esto tenga que limitarse a Zarauz, es una cosa que ha surgido de Zarauz, pero que crezca y si es un montón de gente que lo suscribe, pues muchísimo mejor. Vamos a ver si estamos de acuerdo con el contenido. A ver, eso sí queríamos, que ahora él lo lea. Para personas y asociaciones, interpreto. Las adhesiones de asociaciones individuales. Bueno, gu ere bai. Zarauzko gizonak indarkeria matxistaren aurka gaude. Herriko gizon batzuk hausnarketarako elkartu gara. Gure gogoeta eta proposamenak mahai gainean jartzeko. Indarkeria matxista egunero, kontziente edo inkontzienteki elikatzen duten balore, jarrerak eta ekintzak topatzen ditugu. Bide horretan, gure kezkak eta proposamenak adierazteko honako gai hauek identifikatu ditugu. Umore sexista, hizkuntza sexista, mespretzua, botore harremanak eta privilegioak, egunerokotasunean gertatzen diren desorekak,
Mota guztietako indarkeriak, beldurraren kultura, zaintzekiko ardura falta, maitasun erromantikoa, errespeturik gabeko sexualitatea, biktimei ez sinistea eta abar. Zarauzko gizonei gogoetarako eta ekimenerako gonbidapena luzatzen diegu, gizarte berdintzaleagoa eta hobea lortu dezagun. 2017ko azaroan 8. Sí. Pero bueno, tenemos que lo tiene, si queréis lo ganamos. Mira. Vale. A las 7 hemos organizado también un pequeño teatro en el Salón de Antonianos. Un grupo de mujeres que hacen cursos en artesanías, han preparado una obra y nos ofrecerán ahora a las 7. O sea, si tenéis tiempo y podéis pasar por allí. ¿Y os animáis? Pues no.